Ay, no vamos a estar hablando de temas. Hoy vamos a estar hablando de muertos, de jugadores, ¿no? Gabe Davis es un receptor que a fecha de hoy, afortunadamente no es que lo han necesitado urgentemente. Daba touchdowns muy buenos, ese juego de playoffs de 4 touchdowns que tuvo. Por él fueron la mayoría de algunas intercepciones. ¿Qué nos podrías decir de ese caso de O.J. Simpson? Pues te digo que fue un caso totalmente de opinión pública, ¿no? Fue uno de los casos más sonados. Mediáticos, y vuelvo a repetirlo, él estuvo en los Bills, ¿no? Inmerso en el equipo, y ya después pues se dio a conocer esa terrible historia, ¿no? Del asesinato de su esposa, ¿no? Taylor Rapp, otro que podría entrar bien a esta categoría de muertos, un jugador que en esta semana ya se estuvo dando más. Se le vio, ¿no? Más las fallas. No, se le dio más ruido al bajo juego que ha estado teniendo en este inicio de campaña, ya casi mediados de campaña. McDermott dijo que tenía una lesión en la rodilla, me parece. Que le ha molestado, ¿no? Hasta cierto punto le ha molestado. Ha tenido, por eso los errores constantes, porque no se sentía cómodo jugando, y de esa forma, pues... Hola, muy buenos días, tardes o noches. Este es un programa especial, diferente, con una temática de Halloween, ¿no? Sí, una temática que va a dar miedo. Esta vez nos toca hablar de muerte, de terror, de calaveras. Es una fecha especial, puesto que es Halloween, o para otros es Día de Muertos. Y pues bueno, ¿qué tipo de temas vamos a estar hablando el día de hoy? Ay, no vamos a estar hablando de temas. Hoy vamos a estar hablando de muertos del equipo, muertos de jugadores, ¿no? De jugadores que a lo mejor y no están vivos o no están dando el resultado que se quisiera, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cuál sería para ti uno de los principales muertos que no han salido obviamente que no se han desenterrado del equipo? Pues bueno, yo podría empezar del lado ofensivo con un jugador muy... Por cierto, se te ve bien, tú. Muchas gracias también. Igual nos vestimos para la ocasión, nos maquillamos más bien, pero bueno. Es para ustedes, además, es para que nos vean de otra forma. Principalmente también el fútbol americano pues da colorido, ¿no? Y específicamente en estas fechas que son pues de tradición mexicana, ¿no? Tradición mexicana y también de tradición en los Estados Unidos, ¿no? Porque también es fecha de que todos se disfrazan. Aquí es pues, las calaveras, claro. La tradición de los difuntos, ¿no? Sí, no, y pues pues es una fecha bonita que hay que ahora sí que distinguirla de cualquier otro capítulo que podría ser, y aprovechando que es semana de descanso, pues se puede dar este tipo de episodios más diferentes, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, a lo que íbamos con lo del principio de hablando de muerte, ¿qué muertos hay en este equipo de los Buffalo Bills? Pues yo diría... Eso también es en sentido figurado, ¿eh? No vayamos a tomarlo tampoco... No, muy pues, en serio. O sea, muertos de que no producen. De que no producen. Vale, madre. Yo diría como mi opción, un jugador que era como muy montaña rusa, te daba picos muy altos, pero también muy bajos. Gabe Davis es un receptor que a fecha de hoy, afortunadamente no es que lo han necesitado urgentemente, pero pues yo creo que es un jugador que tanto te hacía atrapadas o te hacía jugadas muy disruptivas, daba touchdowns muy buenos, ese juego de playoffs de 4 touchdowns que tuvo, tanto por él fueron la mayoría de algunas intercepciones, mientras él estuvo en el equipo activo jugando, fueron gran parte de él, la culpa de intercepciones de Allen, que a veces tiraba hacia sus rutas y como que se malentendían o no terminaba Gabe Davis de correr bien la ruta, no sé, bueno, etcétera. Yo diría que ese muerto es para mí Gabe Davis.
No, sí, ya, o sea, es un muerto que definitivamente ya no va a tener vida, vida útil en el equipo. Yo siento que él ya dio lo que tenía que dar. Fue un jugador que sí fue importante en el esquema, fue dinámico, pero también ya ahorita ya está en estos momentos y en estas etapas de los Bills, hay que renovarse, ya no hay que regresar, como bien lo hemos explicado en otros episodios. Y pues bueno, él es un muertazo, A ¿no? ver, para ti, ¿cuál sería el tuyo? Para mí, Keon Coleman. Creo que ¿Tan Keon rápido? Coleman, sí, tan rápido. Ya te está rindiendo. Sí, porque él debería de ser el jugador que tanto espera a los Bills, ¿no? Que por ese pick llegaron, ¿no? Bueno, Además, para donde lo draftearon sí tendría que ser además, él es el jugador receptor de lo que es. número 1 tentativamente, ¿no? Y ahorita también no ha producido nada. Ha sido un jugador un poco apático. En determinados juegos se ve y en otros juegos, pero prácticamente pasa desapercibido. Entonces, para mí es un jugador que no ha cumplido lo que se esperaba y para mí es uno de los principales muertos del equipo. Pues estoy de acuerdo, digo, para el lugar en donde lo seleccionaron, teniendo disponible a Lat McConkey. No, a varios, a Brian Thomas. No, ya estaban. ¿Ya estaba? Ya los habían seleccionado, pero el más notorio es Lat McConkey. Estaba ahí en la opción de que los Bills lo tomaran a Lat McConkey, el receptor de los Chargers, pero como se tenía esta creencia de que Lat McConkey era un receptor de molde más como slot, no lo terminan seleccionando a un receptor más grande, más alto, pero con más deficiencias para buscar la separación, encontrar la separación. Es por eso que terminan seleccionando a Keon Coleman, un jugador que pues se tenía en mente, como tú lo dices, ¿no? Un receptor 1 que al día de hoy no... Yo digo que es todo lo contrario a un receptor 1. Es yo diría que en un buen grupo de receptores, Coleman es un wide receiver 3, 4, tirando la 4, pero pues bueno, en los Bills es el primero porque no hay como muchas opciones. Y pues nada, ¿qué más agregarías a tu lista de muertos? Tre'Davious White. También. En la defensa, Tre'Davious White obviamente ya es un jugador ya que también dio sus momentos, ¿no? En el podcast pasado, ¿no? Ya es un jugador que dio ya dio lo que tenía que dar en el equipo y ya no... Es algo innecesario el que lo hayan traído, pero bueno. Así el gerente general, ¿no? ¿Cómo se las está gastando? Sí, lo que pasa es que como lo anunciábamos al principio, son muertos que ya regularmente Sam McDermott los quiere revivir, pero ya no tienen ya consistencia, ya su época en Bills ya pasó. Entonces, por eso es especial de Halloween y de Muertos de Búfalo, ¿no? Ahora, hay otros que también no pasan desapercibidos, como Jordan Poyer. Es otro muerto que desafortunadamente regresó. Pues mira, yo no estoy tan, no estoy como muy en tu punto, porque yo sí siento que él sí puede llegar a ser de ayuda. No digo que va a ser el Jordan Poyer All Pro, el Safety All Pro que fue hace unos 4 o 3 años, pero puede ser un jugador que al menos juegue mejor que Taylor Rapp. Cuando estuvo adentro con la defensa en el último partido contra Atlanta, ese era otro de mis prospectos, pero continúa. No jugó mal Poyer, pero si es tu decisión, pues yo no. Miren, la mía yo pondría como otro muerto en la defensa. Matt Milano ya no creo que vuelva a sus grandes días como lo fueron. Pues, además Matt Milano ha sido un jugador
me da la impresión que es como un jugador que ha sufrido bastantes lesiones, ¿no? Sí, todo su Él sí parece, bueno, en el especial que tenemos ahorita parecería como un tipo Frankenstein. ¿Por qué? Porque ha tenido varias lesiones. Y de esas lesiones, pues siempre sí, no, cada temporada al menos tiene una donde... Una lesión en el pectoral, en su historial de lesiones, tiene uno en el pectoral, uno aquí en el fémur, que fue el que también se le fracturó, tanto el fémur como la parte de la pierna, y la tibia y peroné. Y cuando se chingó la rodilla, ¿no? Sí, por eso fue parte del fémur y una parte de la rodilla. Fue como del estilo de Tyreek Hill, más o menos en sí. esa posición. Y fue una lesión bastante seria, la que tuvo Tyreek Hill. Bueno, también hay que considerar lo que él ha tenido esa tenacidad para salir adelante. Claro, porque claro. es un jugador que puede que ya esté muerto. Ese sí puede que esté muerto, pero puede resurgir de las cenizas. Pues, aunque yo sí quisiera, porque repito, es uno de mis jugadores favoritos desde que yo llevo viendo al equipo. Uh-huh. Lamentablemente no creo que lo vuelva a hacer, porque cuando estuvo en estos, ¿qué estuvo? ¿2-3 semanas jugando? Estuvo 2. Sí, pero no estuvo jugando como al 100%. No estuvo al 100. Ahora, otra vez le están dando una oportunidad de recuperación y va sanando poco a poco. Pero al 100% sí, igual no creo que vuelva a lo que fue, y es algo triste, pero sí, no, es como lo repito, ya está muy lastimado, ya está muy mermado, y el regresar ya también para la edad de NFL ya está viejo, también ya tiene casi sus 8 años, 9 años en la liga. 9 años en la liga. Entonces, sí, no, yo no creo que pudiera resurgir. El quien sí, como lo estaba hablando ahorita, es Poyer. Poyer creo que está en una buena posición, donde creo que va este domingo contra Carolina. Creo que sí puede empezar. Si él empieza dentro del equipo titular de la defensa, no estaría mal. O sea, no estaría mal. Es experiencia, es un jugador que te puede aguantar hasta que otro jugador ya titular, ya mejor pueda entrar, pero mientras él esté, yo creo que no hay ningún problema. Y yo creo que no puede ser peor que Taylor Rapp, digo. No. Bueno, eso sí, también. Taylor Rapp, otro que podría entrar bien a esta categoría de muertos. Un jugador que en esta semana ya se estuvo dando más como... Se le vio, ¿no? Más las fallas. No, se le dio más ruido al bajo juego que ha estado teniendo en este inicio de campaña, ya casi mediados de campaña, que fue que McDermott dijo que tenía una lesión en la rodilla, me parece. Sí. Entonces, esto no sé si lo ha hecho, bueno, yo creo que sí lo ha hecho bajar su nivel de juego. Que le ha molestado, ¿no? Hasta cierto punto le ha molestado, ha tenido... Por eso los errores constantes, porque no se sentía cómodo jugando y de esa forma, pues... Que es algo que te hace pensar, bueno, si no estás cómodo, ¿para qué lo hacen empezar? ¿Para qué lo hacen empezar? ¿No? Si no está al 100, si tiene molestias, ¿para qué lo... Hay varios jugadores, te digo, que están en ese listado, como por ejemplo también Daquan Jones, ¿no? Que regularmente ellos se lesionan en entrenamientos y no dan el 100 porque ya casi para empezar el partido los ponen inactivos o prácticamente en los entrenamientos semanales ya los quitan, ¿no? Los borran de la lista de activos. Entonces, pues sí tenemos varios muertos en el equipo, ¿eh? Sí, no, y sí, bueno, esta tendencia de los que hemos estado mencionando son jugadores que ya habían estado en el equipo y han regresado. Los dejaron ir porque pues ya no aportaban más y los volvieron a regresar. ¿Para qué? Yo no sé. Es para mí un acto malo de la gerencia general, bueno, del gerente general,
una de la malpraxis, de la una malpraxis. de la gerencia general. Una malpraxis en el cómo llenar tu roster de talento. El roster de jugadores de talento lo llenan. Ven que tienen huecos y su mejor idea es... Pero es en todos lados. Es tanto en el draft, tanto cuando hacen las contrataciones vía agencia libre. Y ahora con esto, ¿no? También vemos, digamos, a un tipo como Curtis Samuel, que también era un jugador que se esperaba mucho de él, y ahorita velo, también es un jugador que no lo hemos visto en toda la temporada al 100%. Sí, no ha brillado y no ha hecho... Metió un touchdown, ¿no? Contra los Patriotas. Contra los Patriotas, ¿no? Pero obviamente fue una jugada ya casi prácticamente que bien cerró Josh Allen. Fue rápida y en ese momento ya no se ha sabido nada de él. Ni de otros jugadores, también Elijah Moore. O sea, han sido un poquito gris. La mayoría de los receptores. Gris. Sí, no. Y por eso lo estamos pintando en este momento de ser un muerto. Un muerto más. Sí, no. ¿Qué otro jugador se te vendría a la mente? Daquan Jones, por ejemplo. Daquan Jones también ha sido una pérdida de equilibrio en el equipo. Y principalmente en la defensa. Yo lo vengo diciendo y siempre lo vengo midiendo de que desde el partido contra Kansas City él ha venido para abajo y no produce nada absolutamente. También dentro de todo eso, pues obviamente hay la muerte que siempre acecha, ¿no? Al equipo, que es la defensa. Pues sí, pero pues ya son temas que hemos estado cubriendo muy seguido. Habíamos mencionado, bueno, la semana antes de hacer el programa habíamos mencionado que íbamos a hacer calaveritas literarias. ¿Trajiste la tuya? Yo sí traje la mía. Yo sí, también. Para mencionarlas aquí, pues, poder, pues dar otro tipo de contenido, ¿no? Más ambientado para dejar de lado el día a día del equipo y ya empezar como a adentrarnos un poco más a programa temático, ¿no? Uh-huh. Nada más déjame buscar. Allá. Yo hice la mía. Yo hice mi calaverita literaria hacia Josh Allen. O sea, bueno. Sí, ¿no? Hacia Josh Allen se puede decir. A ver, ¿tú de qué le hiciste? Yo de McDermott, del coach de los Bills, porque para mí es un muerto. Bueno, va. A ver, yo voy a decir la mía y a ver qué tal, ¿no? La huesuda en Buffalo llegó buscando a Josh, que mucho corrió. Pero el quarterback con gran destreza le lanzó un pase y la dejó tiesa. La calaca quiso atraparlo, pero Josh empezó a esquivarla. Corrió, lanzó y hasta gritó: "Calaca, mejor ve por el coach". La muerte furiosa se fue a llorar porque a Josh no pudo cazar, y ahora cuenta la leyenda popular que hasta la muerte no sabe qué lanzar. Está bien, muy ¿no? Bien, muy bien. Estuvo muy ad hoc. Cagadilla. Ahora va la mía. A McDermott la calaca anda rondando, pero con su sistema ahí va espantando. La defensa será su muerte andando, y sus 13 segundos destino fatal. Y peor aún, Mahomes, su asesino serial. Yoshito es tu salvador, y la defensa tu ejecutor. Al pelón nada lo espanta, y menos la Catrina. Parece que los playoffs no son su medicina. Adiós McDermott, ya viene la flaca. Sin el Super Bowl te lleva la parca. Ay, no, pues sí. Eso es algo que pues hemos sacado también de la chistera. Y obvio, con este tipo de situaciones o de... Amerita, ¿no? Lo amerita tratar de salir un poco de todo esto de qué ha pasado en la temporada. Ajá, buena o mala, ¿no? Y, pues normal, y algo significativo, ¿no? Como lo hemos estado señalando alrededor del programa de esta semana. Sí, ¿no? Y bueno,
como otro tema para cambiar de página, un suceso que también viene mucho a la temática de estas fechas, que es un jugador que dio mucho de qué hablar en su momento por ser muy bueno. Fue muy bueno en su carrera como la NFL, eso nadie lo niega. Pero después pues tomó un camino más oscuro e incluso pues estuvo en la corte, ¿no? Hablamos de... ¿De quién hablamos? De O.J. Simpson. De O.J. Simpson. Que también es algo que fue como algo de terror, ¿no? En la vida del deporte. Deportivamente se puede decir que es... Porque era también un jugador que pues en su época fue un destrozador de defensivas, ¿no? Y fue un gran corredor que en la historia, MVP, ¿no? que en la historia de tanto colegial fue Heisman y fue también un corredor distinguido a nivel profesional. Heisman, ¿no? Heisman, para aclarar, es como el MVP del fútbol colegial, del fútbol universitario, cuando eres como, por así decirlo, reconocido por la prensa como el mejor jugador en general, se te otorga el Heisman, ¿no? El Heisman, sí. Y pues bueno, en su vida profesional obviamente tuvo un sinnúmero de yardaje. Nada que recalcarle. No, nada que recalcarle, pero... Fue la gran, para el momento de esos Bills de los 70s, me parece. Sí, de los 70s. Fue su estandarte, ¿no? Fue su estandarte O.J. Simpson. Me parece que tuvo una temporada como de 2,000 yardas terrestres para ese momento donde, si bien toda la NFL era más terrestre, pues... Y todo lo que se podía hacer, él lo logró, porque también fue, a pesar de todo, un All Pro y también uno que está en el Salón de la Fama, una persona que está en el Salón de la Fama, un jugador, y bueno, fue prácticamente su historia un poquito desgarradora, ¿no? Tanto de terminar también empeñando hasta todos sus trofeos y ser parte de una tragedia, ¿no? Sí, no, porque pues bueno, ya para dejar un poco el misticismo, se vio involucrado en... Pero además de eso... Fue después de su carrera deportiva, ¿no? Sí, además de eso, hay muchas situaciones en jugadores que han pasado por lo mismo. También Junior Seau, que él fue un jugador de cargadores de San Diego, estuvo jugando también en Miami y en los Patriotas de Nueva Inglaterra. Él fue también un jugador que se suicidó, ¿no? Fueron de esas épocas trágicas del deporte. Y digo, ahorita pensando en eso, ¿no? En la calavera y en los muertos, pues creo que ellos han sido también parte de esta historia. Además, como también la de Steve McNair, que también él fue un quarterback de los Titanes de Tennessee, que él también llevó su vida al borde del suicidio. O como el gran caso de ¿cómo se llama? El tight end de los Patriotas, Hernández. ¿Pero cómo se llamó? No recuerdo su nombre, pero era apellido Hernández, ¿no? Sí. También fue un jugador que pues su vida fue algo trágica, desde su carrera colegial hasta la profesional, ¿no? Porque ahí ya era una presión pues totalmente distinta. Eran presiones de que pues tenías obviamente que salir a jugar, entrenar, y pues no tenía una vida normal, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y eso lo llevó a tomar muchas decisiones difíciles, una de ellas, pues la droga y los esteroides anabólicos, ¿no? Sí, ¿no? Que también terminan con la vida de los jugadores, ¿no? En este caso. Y creo que él fue el precursor de quien, bueno, no sé si exactamente el primero, el pionero, pero sí fue uno de los pioneros en esta enfermedad que se cataloga como CTE, que es por los golpes en la cabeza constantes, como bien se puede en algunos deportes de contacto, no solo del fútbol americano, también en el box o en las MMA, pero él fue uno de estos primeros jugadores que les empezaron a revisar como el cerebro
por sus cambios tan repentinos de comportamiento, de tanto golpe en la cabeza, que provocaba que pues su Sí, de cerebro alguna se viera manera, afectado. exactamente. Y bueno, esos han sido los más importantes si no es que son los más importantes en la historia del fútbol americano. Sí, no, han sido jugadores que también fueron reconocidos, ¿no? Por ser estrellas, pero que también tuvieron un lado un tanto oscuro, ¿no? Pero específicamente de O.J. Simpson, que fue de los Bills y que fue yo creo que el caso más mediático hasta ahora. ¿Qué nos podrías decir de ese caso de O.J. Simpson? Pues te digo que fue un caso totalmente de opinión pública, ¿no? Fue uno de los casos más sonados, Mediáticos. mediáticos, y vuelvo a repetirlo, él estuvo en los Bills, ¿no? Inmerso en el equipo, y ya después, pues se dio a conocer esa terrible historia, ¿no? Del asesinato de su esposa, ¿no? En sus manos, y pues realmente también fue algo que se escribió en las páginas, porque pues también, de hecho, salió en las noticias de manera en vivo, ¿no? Y todas las cadenas lo estaban televisando. No, pero sí fue también un caso muy, muy, muy sonado. Pero bueno, ya eso ya pasó y ya fueron muchos años de esa historia. Ahora, pues viene otra historia, vienen otros cambios, y hay que ver también qué más viene para los Bills, ¿no? Sí, no. Yo diría también como para agregar también en este capítulo de terror, si se le puede decir, el momento de el fallecimiento de unos segundos, minutos de Damar Hamlin, ¿no? En aquel partido contra los Sí, Bengals. también fue una historia muy, muy, muy sorprendente, ¿no? De haber estado pues ya en la muerte, ¿no? Total, porque fue un jugador que recibe un golpe, fue un lunes por la noche, todo el mundo está expectante viendo el partido, obviamente Hace como son... 2 años, hace 2 años y medio, dos a años y principios medio, ¿no? del 2023. Jugó Bills contra los Bengalíes de Cincinnati de Joe Burrow. Pues prácticamente estaba siendo dominado por ese equipo. Le tocó a Bills tener la defensiva, y en este caso Hamlin contener a Higgins. T. Higgins. T. Higgins, que sin querer o accidentalmente... No, pues en una jugada rutinaria de juego. Sí, se empujaron. pero yo vi que prácticamente el casco de Higgins iba al pecho de Damar Hamlin. Sí, pero no. Y eso fue, o sea, ya sé que no es accidental, pero obviamente provocó el paro No, o sea, sí, de pero Damar pues Hamlin. no. O sea, no es como adrede. No. Fue en el pleno movimiento Sí, no es en el calor corporal, del ¿no? partido. Sí. Le pega. Y entonces Damar Hamlin se levanta. Y se Y desvanece. se desvanece. Ya se había levantado como cualquier jugada normal, pero se desvanece. Se empieza a hacer ahí un círculo de jugadores de los Bills. Y yo me acuerdo que en ese momento, pues uno no sabía ni qué chingados, ¿no? Porque uno se piensa, ¿no? Pues ha de haber sido algún rotura de ligamento, que es lo más común, si se puede decir. Se empezaron a rodear. Y en la transmisión, pues no continuaba, ¿no? Ni entraba una ambulancia ni nada, y uno decía, pues qué le habrá pasado, ¿no? Y se empezaba a hacer la bola de jugadores más grande, como yo creo intentando tapar el movimiento que estaba pasando ahí para que no se viera televisado. Pero pues uno se preguntaba, ¿no? Pues qué pasa, ¿no? Porque no deja ni ver, o la transmisión no lo está cubriendo, tampoco saben qué es lo que está pasando. Incluso Josh Allen como que tenía así como una cara de espantado, la de Dix también como llorando, y uno pues ya se imaginaba, ¿no? Sí, fue un terror inmenso, ¿no? Y prácticamente toda la audiencia se quedó viendo ese tema. Fue, te digo, que muy sonado. Sí, no, fue global. Y obviamente, pues,
afortunadamente él sí superó esa parte, ¿no? Porque ya prácticamente ya estaba despidiéndose de este mundo. Sí, no, y ya después fue cuando entran las ambulancias, se lo llevan, y también pues fue una muy buena acción por parte del equipo del staff médico de los Bills, que reaccionó muy rápido, supieron actuar a tiempo, y pues hoy Damar Hamlin sigue siendo miembro de los Bills, y aquí puede estar, ¿no? Sí, no, y feliz porque pues él todavía continúa con lo que le gusta, que es el fútbol americano, y qué bueno que es lo importante, ¿no? La vida. La vida. Independientemente si es un bueno o mal jugador, pues es la importancia, ¿no? Que es la vida, de salvaguardar tu integridad su física. integridad física, ¿no? Sí, y también el que lo salvó, porque creo que también hubo un entrenador que fue el que actuó rápidamente para salvarle la vida. Sí, no, me parece que es del staff médico. Sí, del staff médico. ¿Qué más le agregas a esta lista o a estas anécdotas que hemos visto, que hemos estado viendo? Pues no. Bueno, yo, a ver, pues tú eres el que más sabe de los Bills, yo. Ahora nos tocaría también hablar, digamos, de los partidos, ¿no? Que también han sido parte, los partidos de los Bills, que han sido muy, muy complicados y que regularmente de la vida pasan a la muerte. ¿Cómo cuáles? Obviamente el de los 13 segundos, ¿no? Que es un partido que también fue histórico contra los Jefes de Kansas City, ¿no? Hacia lo malo, ¿no? Sí. Podríamos hablar de partidos terroríficos. Yo podría decir un par. Podría mencionar aquel partido que tuvieron los Bills contra los Jaguars en 2021, que terminan perdiendo como 6-9. Los Jaguars de Urban Meyer, el peor equipo de la historia de la pinche liga, y pierden los Bills, que la ofensiva la llevaba Brian Daboll, un entrenador. Hoy que es un head coach del NFL, la llevaba él. Terminan dando uno de los peores partidos, un partido de espanto literalmente, contra... Y eso que Brian Daboll es un entrenador bastante aguerrido, ¿eh? O sea, muy agresivo. Cuando era coordinador con los Bills, pues era el doble, ¿no? Era una ofensiva muy... A mi gusto ha sido la mejor ofensiva que ha tenido. Pero esos partidos eran de no creerse, ¿no? Sí. De decir, bueno, ¿cómo pierdes contra ese equipo, no? ¿Cómo te domina? No es como el partido de los Patriotas que acaba de pasar. El partido de los Falcons, que son muy grises. También podría mencionar uno como muy tenebroso. Esa misma temporada, la 2021, contra los Colts. Ese sí también estuvo... Cuando fue en Buffalo, ¿no? Cuando estaba Carson Wentz, que Jonathan Taylor les corrió como para casi 250 yardas o más, y que los Bills no encontraban la manera, no encontraban el modo, ni a él, ni a Carson Wentz, ni a nadie. No, también el de los Broncos de Denver, fue un partido totalmente de muerte ese, no manches. Yo creo que ese también fue un partido muy, muy terrorífico, ¿no? Sí, no. Un partido donde Josh Allen jugó mal, la ofensiva jugó mal. Fue el partido que hizo que... Y en los últimos segundos... A Ken Dorsey. ¿Cómo falló también Broncos de Denver? Un gol de campo y después les marcan un penalti que fue de 12 jugadores en la línea. Que fue eso derivó en que... Fallan, hagan de cuenta que los Broncos de Denver iban a patear el gol de campo que los iba a hacer ganar el encuentro. Lo patean y el pateador lo falla. Pero entonces los árbitros se dan cuenta que los Bills tenían 12 jugadores en esa jugada, lo cual nada más se pueden tener 11. Entonces esto conlleva que haya un castigo. Este castigo pues hace que repitan la jugada y pues la meten el gol de campo, que pues termina haciendo perder a los Bills. Pero que a la postre creo que fue un partido bueno, en el aspecto de que hizo que despidieran a Ken Dorsey. Exactamente. Y que trajeran a
a Joe Brady, bueno, que promovieran de puesto a Joe Brady, ya estaba en el equipo, lo promovieron era, me parece, coordinador de quarterbacks, ¿no? Sí. Era coordinador de quarterbacks y también Ya lo promovieron a un coordinador ofensivo. interino en ese momento, pero pues por su buena campaña que tuvo, salvó la campaña, continuó con el puesto en 2024. Sí. Bueno, ¿qué más tenemos que agregar en esto? Pues yo ya, de mi parte sería todo. No, hay más. Tenemos más muertos ¿Cómo en cuál? el equipo. Hay más muertos. Sean McDermott. No, pues sí, pero él es el entrenador. No importa, pero es un entrenador que también ha tenido en la defensa, prácticamente ha estado mal. Ha estado muerto el señor. ¿Tú no lo has visto cómo está? Sí, no, pues sí, ya. Da espanto ya su defensa. Sí, no, pero pues ya es casi siempre lo que hemos hablado en casi semana a semana de lo mala que es la defensa de McDermott. Y ya no tiene remedio. No, pues yo no creo que tenga ni con ni con Ogunjobi, ni con el, ¿cómo se llama? Michael Lloyd. Michael Lloyd. Ni con nadie. No, ya prácticamente ya es una defensa que ya está para el sueño, ya Sí, se está despidiendo, ¿no? Y esa no sé si vaya a ser después su tumba de McDermott en el equipo, ¿no? Y que pues ya no alcance a llegar a la inauguración del estadio. Debería, ojalá, pero pues no creo que pase eso en un corto tiempo. Tampoco. No, pues no, pues no. ¿Qué más tienes que agregar? Pues les digo, no tenía lo de O.J. Simpson, el caso, pero pues ya lo cubrimos los jugadores que son malos. Que son prácticamente la muerte, ¿no? Sí. Hoy fue un especial de Halloween. Esperemos que les haya gustado. Y próximamente ya veremos la siguiente semana cómo les fue con las Panteras de Carolina. Sí, no, y a ver si ya son, si ya recuperaron la racha ganadora, si ya ahora sí ya pueden retomar el camino ganador. Y pues sí, ya estaremos en la siguiente semana hablando sobre todo lo que conllevó el partido de Carolina, ¿no? Sí, prácticamente esperemos que le vaya bien al equipo y salga con una victoria que a todos nos interesa. Ojalá que esta vez no planteemos otra vez una muerte ya más prolongada, no, y ya ahora sí que ya gane el equipo, ¿no? Y pues, gente, síganos en nuestras redes sociales, ¿no? Síganos en Instagram como Veneno Bills, en Búfalo también, en YouTube también como Veneno Bills. Esperemos de corazón que les haya gustado este episodio. Fue un poco más corto, pero pues eran unas temáticas un poco más diferentes que les queríamos traer a colación, ¿no? Sí, precisamente en esta época que pues obviamente recalcamos, es una época bastante colorida en nuestro país y también en Estados Unidos, ¿no? Que es el Halloween. Son tradiciones que nos llenan y pues prácticamente también nos gustan, ¿no? Y Go Bills. Go Bills. Let's go Buffalo. Let's go Buffalo. Gracias.